Sí, como no, en el 1991 se realizó la requisa del puerto para poder activarlo económicamente, claro, con costos sociales, laborales, pero también con una expectativa de desarrollo porque podría generar más ingresos. Y esto fue tomada la decisión el 1 de junio de 1991, el Día de la Marina, precisamente ahí en el puerto se hizo la requisa, se declaró la requisa. Luego en el 92, muy consciente de los aspectos ambientales, el entonces presidente Salinas planteó la creación del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano y el área natural protegida, precisamente para proteger los arrecifes que hay alrededor, o que han sustentado, o que son el origen de Veracruz. Y luego, posteriormente, para poder aprovechar las oportunidades, se constituyó la Administración Portuaria Integral, que es una concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ese es el inicio de esta última etapa de Veracruz, aunque caracteriza a Veracruz y que tiene su punto más alto, desde mi punto de vista, en el año prácticamente en el año 94, 2000, en donde el movimiento de carga pasa de prácticamente 7.9 millones de toneladas a prácticamente 14 millones de toneladas hacia el año 2000, que hacía prever a los administradores y a otras personas, sobre todo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que podrían llegar a tener en este año de 2010-2011 cerca de 30 millones de toneladas de movimiento portuario. Los ingresos fundamentales, desde luego, de Veracruz son importantes. En el 2001 podemos recordar que nada más por aranceles y derechos, la Federación captó cerca de 25,000 millones de pesos, de los cuales, por cierto, solo 500 correspondieron a la Administración Portuaria Integral por los servicios que presta, y de esos, en el momento en que entra a conocer con mayor detalle sus cuentas, se tienen utilidades de 40 millones de pesos, o sea, el 8% de los ingresos de la PIBER. Esto es muy importante porque lo que dice es que Veracruz es un extraordinario instrumento de captación de recursos, es natural, ha sido siempre el puerto principal de México, excepto por el impulso que está dándose en este momento Altamira, aquí en el norte, y desde luego Lázaro Cárdenas en el Pacífico, tanto por el movimiento de contenedores como de otras cargas. Entonces, este despegue de Veracruz fue importante, sigue siendo importante, y dicen, vamos a ampliar el puerto. El problema, y esto lo vivimos nosotros cuando yo estuve a cargo de los estudios y el inicio de la construcción del puerto de Dos Bocas, del puerto de Altamira, y lo que iba a ser el puerto de Ostión, el puerto industrial de Ostión, aquí junto a Coatzacoalcos, lo que sucede es que no había los técnicos, estaban algunos ligados a la Secretaría de Marina, pero Comunicaciones, aunque alguna vez tuvo toda esta área, no tenía todos los elementos. Entonces digo esto porque en el momento que se plantea ampliar a Veracruz, lo primero que se le ocurre a las personas es decir, lo hacemos aquí junto. Y ese es precisamente el área que ahora se caracteriza, se le llama Bahía de Vergara, pero para los que crecimos en Veracruz es simple y sencillamente Playa Norte. Ahora, para llegar a Playa Norte era necesario ir corrigiendo, ir mejorando la vialidad, las condiciones. Antes, para ir al norte no se salía rumbo a Cardel directamente, se venía rumbo a Paso de Ovejas, por ejemplo. Entonces, esto va a implicar un cambio en la mentalidad de todos para decir vamos por el norte y que se facilite la construcción, entre comillas, o la ampliación del puerto en el norte. Bueno, el daño es un daño absoluto. Significa la destrucción del sistema arrecifal veracruzano y la ampliación sobre Bahía de Vergara. Y además el daño, la presión enorme sobre la población de las colonias del norte y del centro de Veracruz. Ahorita ya lo vemos con el vuelo de la arena, con el vuelo del granel mineral del coque, y lo que tuvimos hace 3 o 4 años, que fue el incendio de tricloro, de una de las sustancias químicas más peligrosas que se dio en Ulúa y que hizo que saliera todo el mundo corriendo del malecón y de la zona esta de Veracruz. Sin contar que en algún momento pudimos detectar, y hace algunos años también, que se estaban almacenando sin ningún tipo de protección ascareles, también ahí en la zona del puerto. Ahora,
considerando que los vientos dominantes son del norte, lo que uno puede pensar es que cualquier tipo de daño o de alteración de carácter químico, incluso podría ser radiación de Laguna Verde, va a golpear directamente sobre Veracruz. Entonces, eso es por un lado. El otro, que la construcción de las obras de defensa, escolleras del nuevo puerto, obligaría a que todos los sedimentos que vienen del norte, que son arrastrados por las corrientes y por el oleaje, principalmente lo que viene de la desembocadura del río Actopan, como el propio río de la Antigua, le darían la vuelta a eso y entonces habría un baño, un regado de todo este tipo de sedimentos que además vienen con contaminantes sobre el resto del sistema arrecifal. Eso lo destrozaría. Ahora, la recomendación, las observaciones de los mejores expertos que pudimos nosotros echar mano hace 8 años, decían, es que en ese momento viene la destrucción, viene la merma, y lo que va a suceder es que deja de tener Veracruz defensas. Los arrecifes protegen mucho, sobre todo, de los huracanes, por ejemplo. Entonces, en el momento en que ya no se tiene eso, va a estar expuesto. Entonces, esa es una razón muy importante. Si no tiene uno en mente que hay sismos y que está uno expuesto a que haya un movimiento de tierra, o bien si no está uno atento a que hay procesos de carácter químico, como los derrames que aquí estaba haciendo referencia, y otros más, incluyendo los humanos, en donde puede haber accidentes, desde luego, o bien puede haber comisiones u omisiones, y si estos en algún momento se consienten, por decirlo de alguna forma, entonces entramos en el otro problema, que es la final, de que son vulnerables y además se produce corrupción. Entonces, eso está todo ligado en este momento a una modificación sustancial. Y esto fue lo que encontramos nosotros cuando nos invitaron un grupo de los presidentes municipales de la cuenca en el año 2002, porque sabían de algo de esos conocimientos o de estos antecedentes y querían ver si se podía hacer un puerto en el Papaloapan, como ellos los pensaban. Yo cuando estuve en la escuela tuve oportunidad de ver las deficiencias del propio puerto piloto pesquero de Alvarado, con terrenos muy débiles, como comentaba, porque han estado emergiendo, subiendo el agua, en fin, y eso hace o hacía, desde mi punto de vista, y la experiencia de Dos Bocas, la experiencia de Ostión, la experiencia de Altamira, y desde luego la propia experiencia de Veracruz, que no fuera aconsejable utilizar la laguna de Alvarado. No podíamos entrar tampoco a Antón Lizardo, porque cuando ve uno la morfología de toda la costa veracruzana, resulta que desde Punta Gorda, Punta Brava, hasta Antón Lizardo, todo es un sistema arrecifal. Sobre ese sistema arrecifal está Veracruz. ¿Crees que existe? Mira, yo creo que nosotros podemos no especular, sino reflexionar sobre el hecho de que el momento se crea la concesión y se plantea correctamente de que hay inversiones del sector privado para mejorar la operación del puerto y que se empiezan a dar y se hacen a partir de las concesiones. Y la empresa que tenía el control o el mayor porcentaje de estas concesiones sufrió mucho en la primera parte de este siglo, incluso con problemas serios de presencia en la Bolsa de Nueva York, que era Transportación Marítima Mexicana. Yo tengo amigos ahí y son todos muy respetables, pero no estaba operando, no estaba funcionando bien. Entonces, esto llevó a que se hiciera, sobre todo a partir del 94, que se crea PIBER, a que se haga una redistribución de esas concesiones. Y ahora resulta, y alguien lo puede indagar seguramente, de que hay una empresa, no llamémosla transnacional, sino internacional, con sede en Canadá, que por cierto tiene pésimos antecedentes de carácter laboral, que es la que tiene la mayor parte de las concesiones del puerto. Y esto a mí lo que me indica es que nuevamente se repite el ciclo de la llegada de los europeos con ambición y con codicia, o la llegada
de Whitman y los ingleses también con ambición y con codicia, y ahora tenemos encima, y no están claramente identificados, aunque se puede hacer, y lo saben muchas personas, de que estamos enfrentando un movimiento como el ahorita, que se da alrededor de la decisión de hacer la ampliación, en donde no se ha dado a conocer a la población. Nosotros hemos propuesto que haya consultas públicas, vamos a discutir claramente. ¿Cuál es la empresa esta canadiense? Stephen Dooling. ¿Tiene sede en Canadá? ¿Habrá inversionistas mexicanos en esto? Desde luego que sí, pero yo no conozco el detalle, sé que existen. Y también sé que no necesariamente eso es lesivo, ¿me explico? Claro, claro. Hace falta la inversión. Sí, hace falta que haya recursos. Pero la cuestión es cómo se canalizan y para qué fines, que es la pregunta fundamental. ¿Realmente hace falta la ampliación de Veracruz? En este momento, me remito a lo fundamental, 7 millones de toneladas en el 94, 95, 14 en el 2000, 16, 17 en el 2005, 16, 17 ahora en el 2010, y se quiere pasar de pronto a una situación de 30 y tantos millones de toneladas. Yo creo que eso está analizándolo y que se tiene que hacer. Yo creo que esa es una especulación, no es una planeación. Pero para fundamentar o justificar los miles de millones de pesos que quieren que la federación le deposite en esa ampliación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para recuperarlos va a ser todavía mayor exigencia y mayor la penetración de la propia federación, que ojalá, bueno, tiene que ser en algún momento positiva. Mi padre fue funcionario federal, qué sé yo, etcétera. Entonces uno sabe que esas cosas sí pueden ser muy positivas. Pero ¿cuál va a ser el resultado si se destruye el ambiente? Si se afecta a la sociedad, si se lastiman todos los ecosistemas que dieron origen a Veracruz. No hay una sola actuación. Estaba yo leyendo ahora en la mañana, por un lado, toda la destrucción de los árboles de la Alameda, de la avenida Díaz Mirón, que fue el acceso y la entrada principal a la estación de Cocos del ferrocarril, hace un siglo. Y desde entonces están sembrados, algunos de ellos. O bien la destrucción de una ampliación del muro de protección en el bulevar que se hizo entre la escuela náutica y el área del acuario. Es decir, no hay capacidad, conciencia, conocimiento para hacer las cosas de otra manera. O la destrucción del sistema interlagunario de los médanos. Entonces, o la desaparición de los propios ríos. Acabamos de ver que está rellenando el río Medio. Todo eso lo pudimos nosotros apreciar, sin resolver los problemas ambientales y pasivos fundamentales. Ya no dijéramos los riesgos, como Sardinero tiene que estar totalmente fuera de Veracruz. Por eso nosotros pensamos, cuando planteamos la iniciativa del nuevo Veracruz 2019 o el puerto del Papaloapan, que podríamos tener ahí un gran número, tomar parte, complementando, para no presionar más Veracruz, parte de esa carga, pero pasando a 2 o 3 aspectos fundamentales. Uno, hacerlo sede para alojar a la Armada de México en Veracruz, para atender todos los problemas de seguridad nacional desde todos los puntos de vista, que como lo hemos estado viendo. Pero además para reconocer, ahí está la Escuela Naval, ahí fue donde defendimos 2 veces o 3 veces de los desembarcos. Eso es Veracruz desde mi punto de vista. ¿Requeriría menor inversión este nuevo proyecto? Desde luego que sí, mucha menor inversión. O sea, desde ahí, digamos, valdría la pena volver los ojos hacia allá. La zona de Playa Norte, la Valle de Vergara, son subterráneos federales. Subterráneos federales. No son propiedad particular. Ya los han estado adquiriendo diversos cesionarios o concesionarios o diversas personas, de manera, pues no dijéramos subrepticia, porque son terrenos abiertos, aunque ha habido problemas por despojos, y ya han actuado sobre de ellos para hacer grandes planchas cubiertas con asfalto o con algún otro material de construcción, eliminando los médanos, que son la defensa, porque también eliminaron sobre los médanos lo que era el sistema de casuarinas de don Miguel Ángel de Quevedo, también de hace 80 años. Entonces con eso dejan totalmente desprotegida a Veracruz. Que lo que debiéramos tener es un cinturón
un cinturón de amortiguamiento. Pero también tenemos que resolver el problema de los residuos, el problema del transporte, el problema, es decir, vialidades y equipos y desplazamientos, porque no puedes tener, como en los tiempos del petróleo, en manos de otras empresas del exterior, que viven de forma apartada, muy bien, y el resto de la población no tiene cómo estar bien. ¿De cuántos miles de millones de pesos estaríamos hablando de que se requiere la inversión para Bahía de Vergara? Para Bahía de Vergara es variable. En este momento la primera cifra que pude captar recientemente, porque apenas salieron esos documentos, están hablando de 20,000 millones de pesos. Pero en realidad están hablando de 80, 85 mil porque van a entrar otros grupos. O sea, perdón por lo que voy a decir, es un festín de inversión para hacer negocios, incluyendo, por cierto, actividades de transformación en esa zona que son peligrosísimas, como lo indican los antecedentes de Coatzacoalcos, el complejo Morelos y todos ellos que han lesionado grandemente a Nanchital. Entonces eso sería terrible en el norte, que tengamos ahí algún problema y que nos cause una tragedia. Claro. Pero esos serían ya recursos privados. Y la pregunta que uno se hace es, ¿para eso queremos a Veracruz? ¿Para que alguien venga y haga negocio y se vayan los recursos hacia afuera? El argumento que ha tenido la Federación o algunos de sus funcionarios en los últimos 10 años, cuando se expresan puntos de vista con conocimiento o bases científicas diferentes, dicen o expresan que se está politizando, queriéndolo caracterizar alrededor de la acción de un partido o dos, no sé si tres, porque aparentemente nomás hay dos. Yo creo que lo que se dice es, eso que se expresa, es una forma de distraer o disminuir la atención sobre algo que es en principio incorrecto. Muchas personas, y yo coincido con ellos, sabemos que lo que se está jugando en Veracruz es realmente un problema político, de naturaleza política fundamental. ¿Qué clase de desarrollo tenemos? Voy a ponerlo en estos términos. ¿Vamos a meter 10 o 15 mil obreros más ahí en Playa Norte? ¿O vamos a hacer un nuevo puerto que gradualmente va creciendo? ¿Podemos tener la misma gente también? Y obviamente con los puertos que hablaba de la Armada, o con el aprovechamiento de los hidrocarburos de la cuenca, porque tenemos el segundo yacimiento de gas continental. Ya no dijéramos tratar de aprovechar antes de que se privaticen los pozos del norte y del sur que está queriendo sacar a concurso el propio Petróleos Mexicanos. Yo creo que eso tenemos esa opción para hacerlo diferente. Esa es en esencia. ¿Y con qué? Tendríamos un puerto agroindustrial más importante del país, aprovechando la cuenca del Papaloapan, llegando con los productos en canales que estamos esperando para poder incluso regular las inundaciones del Papaloapan, y también la industria naval, que podemos tenerla por ahí, que la tuvimos ahí en San Juan de Ulúa y que gradualmente la cerraron. Con todos estos beneficios del puerto alterno de Papaloapan, lo que se alcanza a ver es que hay una intención oculta, digamos, por insistir en hacer en Playa Norte del puerto. Yo alcanzo a ver, de acuerdo a lo que has comentado, que ya hay inversiones fuertes ahí, ya compraron terrenos, ya hay una planeación, ya hay compromisos políticos. ¿Todo esto se da en el gobierno de Vicente Fox, o ya había un antecedente? Porque en un documento que nos hiciste favor de entregarnos, desde el 2008 ya había digamos, unos trabajos que estaban haciendo de manera subrepticia, yo lo llamo así. Sí. No, lo que pasa es que ha sido una forma de actuar de la Federación, ocultar los elementos. Uno tiene que enterarse porque, bueno, afortunadamente uno tiene conocidos, amigos, compañeros dentro de las dependencias, y dicen, oye, están haciendo tal cosa, ya compraron tal parte. Es más, hay un prominente inversionista veracruzano que cuando conversamos con él hace 8 años, como a los 6 meses me invitó a comer, dice, ya la hice, ya compré en Punta Salinas y ya compré en Playa Norte. O sea, hay una visión del negocio, hay inversiones efectivamente. Y respecto a las inversiones, para mí es sencillo concebir de que para no lesionar, para no presionar, para no destruir, generar este proceso de discusión en Veracruz, se pueden aprovechar en donde están. Sería un espléndido
desarrollo de carácter inmobiliario, turístico, la que puede hacerse en Playa Norte, que por cierto todo el mundo coincide que es la mejor playa, mejor que Villa del Mar o mejor que muchas otras. Entonces, creo que aun con las inversiones se puede acotar por una razón muy sencilla. Con todo y lo que se está haciendo, todavía no alcanzan a manejar más vehículos, que no se va a manejar más porque están viniendo abajo la producción y venta de vehículos. No se va a importar más granel mineral, aunque hace falta, estamos hablando de millones de toneladas, 8, 10 millones de toneladas para la industria mecánica. Es penoso reconocer que a lo mejor se mantiene la importación de granos para el país, pero al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo? Y ahí viene lo categórico, absoluto. Veracruz es un puerto hasta el momento exportador. El 85% de la carga es de exportación y solo, perdón, al revés, el 85% de la carga es de importación y solo el 15% es de exportación. Entonces, ¿qué queremos? Yo pensaría que es importante hacer a Veracruz un puerto de exportación. Y ahorita no se puede. Vamos, ni lugar va a haber para la exportación, porque todo va a estar ocupado por la importación. Entonces, desde mi punto de vista, todos los que han invertido, bienvenido sea su inversión, todavía es baja, no es más que la preparación de los terrenos, ¿verdad? Tienen las opciones de ir por otros lados, industriales no, por el impacto que tendría sobre la población, recuperar sus inversiones e invertir en el nuevo puerto, en donde tienen menor costo, mayor posibilidad, desarrollo gradual, pero además se contribuye a equilibrar nuestro estado.